está como la cultura y cómo están los pensamientos. Como hablaba en ese momento del SIDA, del cáncer, que cuando se hablaba por la parte del punto laico, perdón, se hablaba como de castigo, pecado, como eres pecador porque tienes SIDA, ¿sí? Porque se veía sus desórdenes sexuales. Entonces, así como va progresando de pronto el pensamiento, también pues, se va dando menos relevancia a la metáfora, ¿sí? Porque, por ejemplo, el cáncer se ve como una enfermedad muy, pues, antes se veía como algo mixto, como que no se sabe dónde salió, igual que lo que te comenté ahorita el SIDA. Entonces, cuando llegamos al coronavirus, pues llegamos a este tiempo y también se habla algo fantasioso que pues todo el mundo no sabe dónde sacar una respuesta. Entonces, lo que yo analicé con el ensayo de esta escritora es que todo depende de cómo estemos en nuestro pensamiento y cómo se tome la enfermedad en el momento. Entonces, me pareció muy interesante por eso. Listo, gracias, Jenny. Efectivamente, el poder de la metáfora está fundamentado precisamente en, como dice Jenny, en qué tanto nosotros culturalmente la validemos. O sea, la metáfora solamente es válida si nosotros como comunidad decimos como sí, esa es la metáfora. Entonces hay una tensión muy fuerte entre el conocimiento que tenemos y el poder que tiene la metáfora. Podríamos decir que entre mayor conocimiento y mayor claridad tenemos sobre algo, como que las metáforas pierden un poco de poder. Entonces, en los ejemplos que precisamente presentan, ¿no? Porque entonces Sontag hace primero su primer ensayo, se llama La enfermedad y sus metáforas, y ahí precisamente es cuando habla de la tuberculosis y del cáncer particularmente, y posteriormente en los años 90 vuelve a hablar y sacar otro libro que se llama El SIDA y sus metáforas, porque encuentra que el proceso de metaforización que tiene el SIDA es similar a lo que ha pasado con el cáncer, pero está en otro lado, súper loco. Y tiene que ver con eso, precisamente, ¿no? Tiene que ver con lo que yo les decía la clase pasada, que es, digamos, nuestra tradición cultural, religiosa, que ha hecho que el tema sexual sea un tema tabú, que sea un tema que no se puede hablar de manera directa, que sea un tema que implica mucho control, que implica mucha regulación por parte de la iglesia, por parte de la cultura, por parte de la sociedad. Y entonces cuando aparece una enfermedad que tiene una carga sexual, como es el SIDA, entonces se le empiezan a colocar una serie de metáforas que implican el padecimiento de la enfermedad. Que ahorita hablaremos sobre qué es la cuestión del padecimiento. Pero rápidamente, cuando hablamos del padecimiento de la enfermedad, es darnos cuenta que estar enfermo no es, yo les decía la clase pasada, el estar enfermo no es solamente que yo tenga una afección física, sino el estar enfermo es que esa afección física hace que mi experiencia de vida cambie, que la manera en que la gente me trata cambie, y eso es lo que hace que la enfermedad sea negativa o no, es decir, de las pasadas. O sea, el problema, más allá de sí mismo el asunto, es los efectos que tiene hacia afuera. ¿No? La enfermedad es una situación física que pasa, la gente se enferma, ¿no? El mundo se enferma, las plantas se enferman, todo, existen, digamos, ese tipo de procesos porque es como la sinergia de la naturaleza, ¿no? Para de alguna manera controlar y para regular un montón de procesos. Pero ya el padecimiento, ya cuando digamos nosotros vemos la enfermedad como una situación negativa, complicada, catastrófica, tiene que ver sobre todo con esa manera en que tienen los efectos sobre mi vida. Entonces, como decía Jenny, pues precisamente, ¿qué pasó con el SIDA por mucho tiempo? Pues precisamente esta cuestión de una carga negativa, de una carga religiosa muy particular, de que si usted le daba SIDA era por pecador, que eso era un castigo de Dios por ser un pecador, por ser un... ¿no? Y ese pecado está alrededor de su comportamiento sexual. Entonces el tener un comportamiento sexual lo hace una persona mala, y ser una persona mala pues lo llevó a que Dios lo castigara con esta enfermedad. Y entonces como que también esta idea sobre el contagio, por ejemplo, que ahorita es muy importante alrededor del coronavirus, va a ser también muy interesante, porque el contagio no va a ser solamente un contagio físico, sino el contagio es como un contagio como espiritual. ¿Mm? En el tema del SIDA, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Y pues digamos ese temor acerca de las personas con SIDA, además, digamos, esa que no se puede diferenciar
a las personas que tienen SIDA, a los portadores de VIH, que son dos procesos totalmente diferentes, pero que para la sociedad viene siendo lo mismo. Usted es portador del VIH, usted es un SIDoso, ¿no? Y entonces usted ya se vuelve una persona que no puedo tocar, que no se me acerque porque se me pega esa vaina, que se me pega no es solamente la enfermedad, sino se me pega un poco su pecado, se me pega un poco esas cosas malas que usted trae, porque seguramente usted es una persona mala, porque tiene SIDA. A las personas de bien no nos da SIDA, bla, bla, bla. Un montón de metáforas muy importantes que se construyeron y que obviamente generaron toda una exclusión de la población con esta enfermedad durante los años 90 y a inicios de los años 2000. Y efectivamente lo que va a pasar es que a medida que tenemos un mayor conocimiento y unos procesos de pedagogía alrededor del tema, aún sigue funcionando la metáfora, aún se sigue excluyendo a las personas con estas enfermedades, pero pues ya no es una cuestión tan generalizada, o sea, como que ya uno más o menos se controla, y si uno ve que alguien comienza como a acusar o a excluir a una persona porque tiene SIDA, pues uno como que ya puede repensarlo. Entonces, por eso, digamos, en estos momentos Sontag y esos elementos son muy importantes, porque precisamente eso es lo que nos va a permitir entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar el próximo año y en los siguientes años con las cosas alrededor del coronavirus, ¿no? Y los comportamientos que estamos teniendo alrededor de las personas que con las prácticas de higiene y con las prácticas de cuidado, ¿no? Como que es muy interesante entender esos elementos y cómo, digamos, eso está implicando una acción muy particular sobre los cuerpos y cómo están funcionando los estados, cómo están funcionando los países alrededor del tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué otro elemento encontraron en el texto, en los dos textos? Ajá, lo que dice Gabriel. Sí, entonces vemos, ¿no? Y es precisamente de lo que dice Gabriela, precisamente eso es lo que sucede, ¿no? Otra vez por eso esa tensión. Es esa tensión muy fuerte entre el conocimiento y la metáfora. ¿Por qué se vuelven poderosas las metáforas o por qué comienzan a funcionar las metáforas? Porque no conocemos. Entonces, ¿qué pasó con el COVID al inicio de la enfermedad? Como no teníamos muy claro qué era, cómo funcionaba, qué pasaba con esa enfermedad, pues eso dio pie precisamente a todas estas teorías y a todas estas conspiraciones que las antenas 5G, ¿no? Desde el ámbito religioso, otra vez la metáfora del castigo divino, ¿no? En lo religioso constantemente vamos a ver la metáfora del castigo divino. Siempre que no entendamos algo y hay algo que concebimos como negativo, es castigo divino, y eso es respuesta y como que se articula una serie de comportamientos que se asumen como negativos. No sé si recuerdan la escena que veíamos de 50-50, que todavía se las debo, antes de que se acabe el semestre se las envío de alguna manera. En la escena de 50-50 es muy bonito porque cuando el doctor le dice que tiene cáncer, él dice como yo, cáncer, como yo no fumo, ¿no? Yo no bebo, hago ejercicio, y al final dice yo reciclo, ¿no? Como en forma de chiste, pero que precisamente nos muestra o nos dice que en nuestra sociedad hay una relación entre, digamos, las enfermedades, podríamos decir las enfermedades físicas y las enfermedades morales. Es decir, que hay una relación entre el comportamiento de una persona y digamos su moral, su comportamiento ético y su situación física. Entonces como que a una condición física
se le otorgan una serie de valores morales sobre el comportamiento o la personalidad de una persona, valga la redundancia. Entonces eso, si a mí me da COVID, entonces seguramente es porque soy mala persona y ¿no? Y el caso pues así chistoso de eso es eso, ¿no? O sea, el que está diciendo como que no, eso le da a los homosexuales, tenga, le digo, entonces, entonces es muy interesante esa relación que se establece entre un comportamiento y otro. Por ejemplo, eso sucede con una enfermedad moderna, que es la obesidad, ¿no? Antes la idea de obesidad, de estar gordo, no era una enfermedad, era una situación física. Hay gordos y hay flacos. Pero poco a poco, en lo que ha avanzado el siglo XXI, ¿no? Finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, la obesidad se convierte en enfermedad, comienza a tratarse la obesidad, y el problema, uno de los problemas detrás de la obesidad es precisamente esa relación entre la enfermedad física, la situación física y las enfermedades morales. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Si usted ve una persona así obeso, mórbido, así de 200 kilos, que sin conocerlo, pero uno es así porque uno es ser humano, que usted se imagina de esa persona o de la personalidad de esa persona. Si usted ve una persona que es gordita, ¿cómo se imagina que es? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo cree que es una persona gorda? Más amable, ¿no? Bueno, más amable, dice María. Ajá, ahorita hablamos. Pues, profe, cuando uno ve a una persona rica, Ujú, uno se imagina que esa persona no hace mucho prejuicio, ¿no? ujú, Porque realmente no está, pronto uno, si es muy delgado o muy gordo, identificar a una persona que es más delgado o más gordo que uno, o ve la vida de otra forma, no tan materialista o como tan, con tanto, ¿cómo se llama eso? De vanidad. Entonces ujú. uno cree que son más sencillas, ¿no? Ok, vea pues, cree que son más sencillas. Adicional, profe, yo creo que pues ellos por su condición pues también son un poquito más retraídos, no son tan sociables, precisamente Ujú. porque de cierta forma les da pena, entonces creería yo que son como muy ensimismados porque les da, pues es lo que, porque tenía como una amiga y Ujú. pues era como la percepción que yo tenía de ella hacia los demás. Ok, sí, es verdad, eso pasa mucho, sí. John. Profe, con respecto a lo que dice Narda, tengo una situación muy cercana a mi familia, donde Ujú, una persona, pues cuando estaba con su cuerpo 60, 90, 60, era súper divertida, amigos por todo lado, noche para las que sea. ujú, Tuvo un desorden alimenticio y quedó pues muy obesa y ahora no le gusta nada. No le gusta salir en centros comerciales, no le gusta comprarse ropa, andar con ropa ancha, no quiere hablar, no quiere nada. ujú. Exacto. Vale, creo que... Pues igual, profe, es como uno quiera ver las cosas, ¿no? O sea, una Ujú, cosa es lo que yo como persona percibo de la otra y realmente lo que la otra persona demuestra o siente como tal, ¿sí? Yo por ujú, lo menos como una persona normal, pues yo puedo decir muchas cosas. De pronto podría decir que es una persona desorganizada, que de pronto no se valora, que es una persona descuidada, que no se quiere a sí misma, ujú, que no le importa la vida, qué sé yo, ¿sí? ujú, Pero si ya lo miramos por otro lado, lo podemos ver de una manera más positiva, donde de pronto esa persona realmente dice, no, pues es que yo vivo la vida así, soy feliz, como lo que quiero, hago lo que quiero, no me importa lo que los demás me digan, ¿sí? ujú. Entonces son como esas dos mezclas y dependiendo como uno lo perciba. Yo por lo menos hay veces he visto a las personas así gorditas, pero son supremamente felices, no les importa nada, no tienen Ujú, prejuicios de nada, sino simplemente viven la vida alegre, sino que simplemente quieren ser así, normal, la pasan bacán. ujú. Vale, John. Profe, pues yo creo que es normal, o sea, para mí una persona gordita es normal, un poquito sedentaria pues, por la cuestión, pero pues para mí es mucho, muy normal.
que la gente acostumbrada a su cuerpo perfecto, normalito y a verse así, y a que los demás también tienen que ser así, eso han acomplejado a esas otras personas. Pero para mí no es la persona normal, común y corriente. Ujú. Listo, Johan. Ahí va a retomar algo de lo que han nombrado ustedes, y es una palabrita aquí que ustedes utilizaron algunos, que es esta palabra de normal. ¿Qué es lo normal? ¿Mm? Y en términos de la salud, normal es igual a estar sano, por ejemplo. Ser normal es igual a estar sano. Ahorita retomo esto, pero quiero que veamos un poquito lo que ustedes dijeron, ¿sí? Y un poco lo que decía yo, que me parece muy importante en términos de lo que hemos venido trabajando en clase. Claro, es muy diferente lo que yo puedo percibir como persona de lo que de alguien frente a lo que dicha persona siente o vive o experimenta. Hay una distancia, pero definitivamente sí es importante que yo evalúe cómo estoy viendo y qué pienso del otro, porque eso va a afectar al otro, ¿no? Precisamente el hecho de que hay evidencia precisamente de que hay una serie de acciones directas o indirectas que generan un avergonzamiento sobre el cuerpo de las personas que tienen obesidad, y que eso les genera una serie de inseguridades y efectos en su autoestima, es algo real. Y uno participa de eso directa o indirectamente. O sea, no es como que espontáneamente, como que se acomplejaron solitos, ¿no? Y nos dice, ay, pero ¿por qué se acomplejan? O sea, como que el problema pareciera de él. No tanto así, o sea, si no se acompleja es porque hay una serie de circunstancias y factores alrededor que lo acomplejan a uno, que tienen que ver con esta idea de la normalidad, ¿no? De que es ser normal y que yo me siento anormal, ¿no? Se ha generado un modelo de normalidad que además ninguno cumplimos, ¿no? Lo normal es estar como fit, así sano, y 90, 60, 90 las mujeres, y los hombres así bien musculosos o lo que sea, ¿no? Lo sano que quién sabe qué es eso de estar sano en términos del peso, por ejemplo, y la figura física, porque yo puedo ser como así todo guanguito, pero estoy sano, o sea, como que mi cuerpo no está enfermo. O sea, que esté así como mega musculoso no necesariamente me hace más sano, pero nosotros estamos comenzando a relacionar eso como la figura física con la salud, y eso es muy, muy raro, ¿no? ¿Mm? Exactamente, son una serie de prototipos que hemos normalizado. Eso se llama un proceso de normalización, ¿no? Como que hemos creado unos prototipos y los normalizamos, decidimos como sociedad, y digamos con el efecto de ciertas instituciones y ciertas cosas, como que asumimos que ese prototipo es el normal, es como la norma precisamente, es lo que debería pasar, y quien esté por fuera de eso es anormal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Normalizarnos nosotros también, acercarnos a la norma, para todos estar más o menos homogéneos y estar en la misma onda. Entonces, efectivamente, sí hay una distancia entre lo que la persona siente y lo que yo pienso, pero sí tengo que evaluar qué pasa ahí, porque eso está afectando al otro. ¿Mm? Y eso me está afectando a mí. O sea, si yo sube peso, entonces yo me comienzo a complejar porque, ay, no, ahora estoy gordo y ahora qué voy a hacer, ¿no? Lo que sea, lo que está pasando ahí. Entonces es muy interesante ese término de lo normal en los modos en que se está planteando. Y lo otro, pues precisamente es eso que planteaba John, ¿no? Que tiene que ver, que de pronto la manera en que hice la pregunta no era la adecuada, sino era más bien esa pregunta y esa situación de por qué consideramos que la persona está gorda. Y posiblemente es lo que decía John, ¿no? O sea, si yo veo que una persona está gorda, o como sociedad asumimos que la gordura es un problema de actitud, de hábitos. Entonces, si usted está gordo es porque usted no se sabe controlar, que usted es perezoso, que usted come cualquier cosa, que usted, ¿no? Entonces, es como que si yo estoy gordo es por culpa de un problema de personalidad. ¿Mm? Y entonces eso genera unas tensiones muy, muy, muy fuertes, porque
como les digo, como que se une una cuestión moral, una cuestión de personalidad con una cuestión física cuando no tiene nada que ver. ¿Mm? Pueden haber casos, claro, pueden haber casos que efectivamente los desórdenes, pero ahí precisamente es eso, o sea, una persona que tiene un desorden alimenticio, le sucede eso y no es porque, no es Eli, porque le falta, y es digamos como la percepción que tenemos sobre las enfermedades mentales, por ejemplo, y es como, te deprimiste, tienes ansiedad, ay, eso es porque no le echas ganas, o sea, como que no sea bobo. Y no, o sea, una persona que tiene, por ejemplo, un desorden alimenticio, que come por ansiedad, por ejemplo, pues no es porque no puta, quiera, porque le falte actitud, ¿no? Hay procesos psiquiátricos, hay procesos neurológicos que hacen que los sectores del cerebro que le permiten a uno controlar y regular ciertas actitudes, pues no funcionen. Entonces, si yo como por ansiedad, no es porque es que, ay, pues que se le pase, ¿no? Como la de la depresión. Como, ay, estoy deprimido, ay, pues no esté triste. Uy, marica, listo, ya. Se me quitó. Si usted no me hubiera dicho eso, nunca se me hubiera ocurrido que esa era la solución para mi depresión. No, no es tan fácil. Entonces, como que asumir que una persona tiene una afección por una actitud, pues de alguna manera como que invisibiliza un montón de circunstancias, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tienen una tendencia a tener cuerpos eh, obesos, pues por problemas de tiroides, por ejemplo. O sea, y como que yo qué culpa, o sea, si yo coma bien, pues voy a ser gordo, pues porque así es mi cuerpo. Y entonces el problema es, ¿queremos cuerpos sanos o queremos cuerpos normales? ¿Mm? Porque, de nuevo, esa Profe, persona, señora, por ejemplo, en este siglo XXI, que se ha visto tanto el tema del fitness, se ha visto más el tema del bullying ujú, y pues se ha aumentado el tema de suicidios y muchas cosas referente al tema de cómo me acepto yo, ¿no? ujú, Anteriormente, como mi mamá me decía que día, o sea, por eso yo no entiendo por qué ahora tienen que ser delgados y el abdomen plano y cirugías. Si anteriormente el amor no era eso. Uno veía a una mujer gordita y eso no era perjuicio, o sea, el hombre la amaba como fuera. Ahora no, ahora si yo tengo a mi novia, a mi esposa y está gorda, pues no la saco, la tengo en mi casa. Sí, entonces, otra cosa, por ejemplo, el tema de los catálogos de ropa interior, los desfiles de moda. Se me meten en la cabeza que la mujer linda es la delgada. Permítame un segundo. sí, Ya, hagan silencio, por favor. Que la mujer linda es la delgada, ¿sí? ujú. Pero yo he visto niñas gorditas, yo no soy delgada tampoco, o sea, hay muchachas gorditas, y son muy lindas, o sea, yo no sé por qué tienen que tener el abdomen sin ninguna arruguita, ningún gordito para ser lindas. Entonces eso va más que todo como en el pensamiento y lo que nos mete en los medios de comunicación, nos mete en, en los comerciales, bueno, eso va más como tú decías, en la cultura y en la forma de cómo nos meten la información. Entonces eso es Exactamente. como algo que es muy difícil de cambiarlo porque pues viene muchos años viéndose de esa forma. Ujú. Efectivamente. ¿No? Lo que dice Jenny, Porque cierto, en cierto modo han señora. creado un estereotipo de mujer Ujú. para que así las mujeres las veamos así de esa manera y queramos ser así. Y los Es, hombres también están ya ahorita metidos en el tema, ¿no? claro, No, Sí, esa total. esa cambia porque revistas que ponen ropa interior para gente obesa, ropa para gente obesa. Hay post en Estados Unidos gigantes, gigantes con gente obesa. Eso ha ido cambiando. No, eh, eso no sé qué era así, te lo aseguro. sí, pues la idea es que precisamente por la acción, y digamos, frente a lo que decía Jenny, de que es difícil de cambiar, efectivamente, pero hay gente que ha trabajado en eso. Entonces, precisamente, se han hecho muchas campañas y muchos grupos sociales han dicho como, no más, no más con esta normalización, no más con esta estereotipación de la mujer que tiene que ser así. Y eso ha permitido que un poquito, tampoco es como que, uy, ya cambió, ¿no? Ya empezaron a aparecer en otro tipo de circunstancias, pero que también ahí como que tiene algo medio truculento. Pero sí, efectivamente un poco ya, porque en los 90 y los 2000 sí fue así como muy fuerte, que precisamente eso fue lo que llevó a toda la epidemia de anorexia y bulimia, ¿no? Porque el modelo de la modelo eh, noventero y 2000 pues era la modelo de 40 kilos, así, ¿no? Talla cero,
doble cero, ¿no? O sea, como una cuestión así como miércoles. Entonces como que sí genera, ¿no? Y es interesante darse cuenta que sí, digamos, los modelos sociales sí generan influencia. No es como que uno sea pendejo y como que, ay, como que lo que le digan uno lo hace, pero influencian, o sea, como que sí lo llevan ahí porque uno no ve para dónde más tirar, o sea, como que es la única cuestión que le muestran a uno. Y efectivamente, como tanto lo decía Jenny como lo dice Viviana, esto particularmente ha afectado, por ejemplo, a la mujer. ¿Por qué? Pues porque la mujer se ha convertido como en, digamos, la metáfora de mujer y la metáfora del cuerpo femenino en el mundo se ha convertido como en el objeto de deseo. Entonces como que la mujer se vuelve un objeto de deseo, entonces como objeto de deseo pues tiene que ser deseable. Y esa deseabilidad está desarrollada en unas características muy particulares, ¿no? Que es la delgadez, que es los senos, que es el trasero, que es toda esta cuestión, ta, 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 ta. Y entonces como que eso comienza a constituir una cuestión de cómo tienes que verte para ser deseable. Y entonces aquí se vuelve muy interesante porque entonces esta cuestión de normalización no es solamente en estar sano, ¿cierto? Y la salud ya no es solamente estar sano, sino verse bien. Eso es muy Por eso, interesante. por eso es normal, por ejemplo, uno ve una parejita de esposos y digamos, si los dos son gorditos, o sea, es muy raro ver un fitness, o sea, un hombre delgado, o sea, puede que lo hayan, con una mujer obesa, ¿sí? Muchas veces la persona busca su mismo prototipo, ¿sí? Estereotipo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Dice, uno mira a veces artículos donde dicen, las parejas ovejas son más felices. ¿Sí? Porque pues lo que te decía anteriormente, no hay como ese prejuicio de que estás gorda, te descuidas, sino que se aceptan y como dices gordo, pues te aceptaste así, yo te acepto a ti. Sí, es algo como dicen, ¿no? Porque muchas Sí. veces el esposo tiene su mujer gordita, pero pues él busca la delgada igualmente por fuera. Así, me hago entender, o sea, entonces es lo que hablaba el artículo, o sea, eso es más cultural, es más de mente y eso es difícil, cambiarlo es muy difícil, profe, créame. Sí, no, Pero no igual, sé. Señor, dale. bueno, igual de todas formas, pues esa es la idea de pronto pues de todas estas actividades, pues también por lo menos leyendo lo de Susan Sontag, ella hacía algo pues muy particular que era decía que la guerra es totalmente devastadora y que independiente a quién termine ganando o perdiendo, finalmente eh, va a haber como esa destrucción, va a haber esa maldad, no importa ganadores ni vencedores. Y eso es lo mismo ahorita, porque es que independiente que estemos hablando de los cuerpos fitness o no estemos hablando si es gordito o flaquito, de todas formas hemos tenido esa parte como de deshumanización, donde ya hay una estigmatización independiente a la que sea, por lo menos incluso hasta con nuestra, puede ser la misma clase social, cultural, de pronto cuando hablamos, digamos, de una persona de tez morena o tez blanca, de todas formas también, no solamente el que sea de tez blanca es racista, también uno va a algunas partes y por ser uno blanco también es estigmatizado por esas personas, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que tenemos que ver y es como la parte de la deshumanización de lo que se ha venido como acabando, terminando y que simplemente nosotros mismos la estamos ayudando a destruir. Exacto, Jan. Ahí, digamos, ya que retomaste lo de la guerra y que ahí ya Brian también lo ha nombrado sobre las metáforas militares, no, Viviana lo estaba nombrando en el chat, sobre el lenguaje militar con las enfermedades, es una situación muy interesante porque ahí es donde Sontag dice, ahí está el problema, o sea, el problema no es que metaforicemos, o sea, como les decía yo la vez pasada, eso lo hacemos siempre y nos toca como seres humanos. El problema es el tipo de metáforas y el tipo de lenguaje que utilizamos para hablar de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si digamos, vemos que en la salud, ya digamos, el término de lo sano no es solamente lo que es importante, sino además de sano está también ser normal, verse bien, ¿no? Ese tipo de cosas. Ser aceptado, por ejemplo, son las cosas que están detrás. Y a eso le sumamos, aceptado, y a eso le sumamos una serie de lenguajes militares
¿no? ¿A qué hace referencia Sontag con lo del lenguaje eh, militar? Viviana, por fin cierras el micrófono. Es que se escucha un eco. Pues sí, Gracias. Que se escucha un eco así como... ¿A qué hace referencia Sontag con esta cuestión del lenguaje militar? ¿Cómo así que el lenguaje militar? ¿Y qué tiene que ver con la salud? Pues lo que yo entendí, profe, era que, digamos, una noticia por ejemplo, la salud, ¿cierto? Regularmente, pues, no debería darla a un militar, ¿no? Debería darla a un cirujano, un médico, ¿no? Pero no, esa no es la idea. Ellos quieren que, digamos, la sociedad, pues, se atemorice y que vea que es una guerra. Ujú. Entonces, cuando habla del, del lenguaje militar, es más verlo por la parte, digámoslo, política. Sí, Va por ahí. perdón. Sí, o sea, es como lo que vimos ahorita con el coronavirus. O sea, la noticia la dio el presidente, la dio la parte militar de darla de pronto comercial del tipo un bombero, un médico, que son realmente los que van a batallar con esa enfermedad, ¿no? Ajá. O sea, el militar no va a pelear contra el virus, ¿no? La idea es que batalle con el virus son los científicos médicos. Entonces lo que hace es que el pueblo lo vea como, uy, una guerra, soy una guerra, y pues verlo de otro punto de vista. Ajá. Y eso está en nosotros. Mira nomás tú, ustedes saben que me encanta escuchar cómo ustedes hablan. Mira nomás tú cómo nombraste las cosas, Jenny. Y eso nos habla precisamente del lenguaje militar. Tú utilizaste dos palabras acá importantes. Batallar, pelear. Yo peleo con la enfermedad, yo batallo con la enfermedad. Eso es lenguaje militar. Yo hablo de un virus como si fuera un enemigo. ¿Mm? Y entonces, ¿uno qué hace con el enemigo? Pelea con él. Se infiltra, exactamente. Se infiltró el virus. ¿Mm? ¿Uno qué hace con los enemigos? Pelear con ellos, luchar. Ajá. Luchar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de una pelea, de una guerra? Pues el objetivo es vencerlo. Lo que pasa es que exactamente, por lo menos Susan Sontag, ella hace como una comparación. Cuando habla aquí sobre esa parte militar, ella está es como comparando a lo que se ha venido presentando y de lo que hemos venido luchando, ¿sí? Entonces ya por lo menos se había mirado casi eso desde 1800, yo no sé si estoy mal. Eso sería también como épocas de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, que también fue tísico y padeció, digamos, con esas enfermedades, ¿sí? Y entonces es como todas esas luchas que se han venido como rescatando, como que se han venido combatiendo y que se ha podido llegar como medianamente pues a un feliz término, ¿sí? Pero entonces es como a lo que nos vemos envueltos en el momento. Cada vez estamos de pronto peleando y estamos luchando, pero es como la desorganización que nosotros tenemos como tal, ¿sí? A lo que llega finalmente todo. Y desde ese tiempo hacia acá, pues se han visto ya pues diferentes cosas que de pronto marcaban y seguíamos en lo mismo, estigmatizando a las personas, donde por ignorancia, diría yo, en su momento, y igual hoy lo seguimos viendo, lo digo personalmente también con la parte del coronavirus. Al principio de pronto uno ignoraba mil cosas, uno pensaba que solamente mirándolo, hablándole, bueno, por todo lado, y uno salía y la gente desesperada. Y ahorita que han abierto como las puertas a estar saliendo y demás, pues ya todo el mundo es como más descomplicado y ya no les importa si tienen o no tienen y ya se han como desentendido un poco. De pronto porque se han contextualizado y de pronto también porque siguen ignorando muchas cosas y posiblemente puedan tener algún inconveniente pues más adelante. Exacto. Pero ahí quiero retomar algo, John, y digamos, ya que hiciste lo de Bolívar y todo esto, que es bien interesante, porque Sontag, claro, habla de eso, y era lo que decía Jenny, y es el gran problema que está aquí, que cuando se utiliza un lenguaje militar para hablar de algo de salud, eso implica que de la metáfora pasamos a la realidad,
¿no? De la metáfora pasamos a acciones militares y que precisamente salga el ejército, salga la policía. O sea, es que es muy loco eso. O sea, para nosotros nos parece como, bueno, pasó, pero es muy loco que, por ejemplo, en Bogotá la policía a uno le estuviera poniendo multas si llevaba o no llevaba tapabocas. ¿No? Es como si usted le pusiera una, y digamos, esta cuestión que se puso re loca, ¿no? Y que precisamente como que todo el mundo comenzó a decir, pues precisamente lo de las acciones que tomó, por ejemplo, ¿no? La alcaldía de que, por ejemplo, las personas con sobrepeso no podían salir. Y era como mierda, es como ser gordo pareciera que fuera a ser un crimen, ¿no? Y entonces uno lo agarraban gordito en la calle, entonces tenga, ¿no? Y como que digamos, la gran problemática que digamos, tiene que la consecuencia que genera que tengamos un lenguaje militar para hablar de las enfermedades, que lleva a acciones militares reales, ¿no? Que digamos que nos tengan que controlar y que salga el ejército y salga la policía a controlarnos y a un montón de situaciones que si es para el coronavirus, imagínense eso, o sea, como que eso sí, un poco descabellado, pero no es tan descabellado eso, o sea, como que por una condición física, sea o no sea, como que te jodes, ¿no? Y el Estado te va a comenzar a controlar. Eso es muy interesante. Pero antes de eso, precisamente la raíz y donde encuentras Sontag, y por eso Sontag habla de la metáfora, y le interesa más la metáfora y el lenguaje militar, es darnos cuenta el modo en el que estamos hablando con la enfermedad y de la enfermedad. Cuando hablamos precisamente de estos términos, pelear, batallar, de que la enfermedad es un enemigo, de que tenemos que combatirla, de que tenemos que vencerla, que tenemos que erradicarla, pues me establece y me pone en un escenario de lucha en el cual, como decía John, y por eso el gran problema de la guerra, sea como sea, gane quien gane, va a haber consecuencias. Entonces ahí es donde Sontag ve el problema. Y no es gratuito si nosotros vemos la historia de la medicina, que la historia de la medicina es muy cercana a la historia militar. Ejemplo, ¿no recuerdan el video que vimos sobre la última cama y que al principio explicaban lo del triage? Y cómo precisamente la idea del triage, que es este sistema que se utiliza para focalizar a los pacientes en urgencias, surge de una necesidad militar. Entonces la historia de la medicina ha estado muy cercana a la historia militar. ¿Por qué? Pues porque la idea de tener cuerpos sanos, la idea de que los cuerpos funcionen, es sobre todo no para que usted esté bien, sino para que usted sirva. Aquí hay otro término muy importante en términos de esas metáforas de salud. Entonces está lo normal, sano, verse bien, ser aceptado, pero además de todo, que eso hablábamos la clase pasada, tengo que ser útil. Mi cuerpo tiene que ser útil. A mí no me sirve un cuerpo sano inútil, me sirve un cuerpo útil. Entonces todas estas metáforas y toda esta manera, el problema está en que hace que tomemos unas decisiones y nos enfrentemos de una manera muy particular a las cosas. Entonces, la idea de Sontag, y precisamente con lo que también decía Brian sobre el cáncer, ¿por qué el cáncer se vuelve la gran enfermedad y qué implicaciones tiene eso? ¿No? Pues se vuelve un enemigo, precisamente un enemigo súper peligroso, porque no se hace notar mucho, se infiltra, ¿no? Y mata como desde adentro. Y entonces, ¿qué pasa en un escenario militar? O sea, no pensemos en la enfermedad. ¿Qué pasa en un escenario militar en el cual usted no conoce al enemigo? Usted no lo puede ver. ¿Qué tiene que hacer para acabar con él? ¿Cómo creen, no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Como sí, esos juegos de espías. ¿Qué pasa en los juegos de espías normalmente? Así como en este club y quién es el asesino. Pero en términos de actitudes, claro, la idea es investigar, pero ¿qué ha pasado aquí? Que por la situación como del cáncer, así lo investiguemos, es que no tenemos de dónde investigar, es como
Entonces, ¿qué actitudes asumimos frente a eso? O sea, si investiguemos, no tenemos información. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo les así, jugáramos un juego de espías, yo les digo, bueno, en el salón, si estuviéramos en el salón, hay un asesino. ¿Ustedes qué actitud toman con el resto de sus compañeros? Como la desconfianza. Exactamente, yo. Se genera desconfianza, se genera paranoia. No sé, no sé, y entonces como que todo me genera miedo y siento que cualquiera puede ser el enemigo y entonces como que se vuelve una cuestión así de vida o muerte. Y en una situación de vida o muerte, pues uno toma decisiones extremas. ¿Mm? Entonces, no sé dónde está el enemigo, entonces, pum, los voy a matar a todos porque no sé quién es el enemigo. Bomba, ¿cierto? Y acabo con todo porque no sé dónde está. ¿Mm? Y si vemos eso, en términos de los tipos de tratamientos que nosotros tenemos, por ejemplo, para el cáncer, funciona así, ¿no? ¿Cómo funciona la quimioterapia? No es como que la quimio se enfoca en un espacio y como, bueno, acá está el cáncer, solamente voy a atacar aquí que está el cáncer. No, la quimio ataca todo, porque no se sabe dónde está, no se sabe qué. Entonces, vamos a bombardear el cuerpo. Ajá, exactamente, vamos a explotar todo, vamos a acabar con todo, porque no sé dónde está esta vaina. Entonces, bombardeemos. ¿Mm? Y puede que en ese bombardeo logre acabar con el enemigo. Pero ¿y qué quedó detrás? ¿No? Pues quedó pues, todo el resto también destruido. Y eso pues implica unos efectos muy fuertes sobre los cuerpos y sobre las sociedades. Entonces eso es lo que ve de peligroso Sontag en las metáforas con lenguaje militar de la enfermedad, que nos lleva a este tipo de escenarios en los cuales precisamente entonces tenemos como una perspectiva súper peligrosa que nos lleva a tomar decisiones que tienen unos riesgos muy altos. Asumimos unos riesgos muy altos. En la guerra, como se dice popularmente, en el amor y en la guerra, todo se vale. Entonces, cuando estamos en guerra, todo vale. No hay límites. Entonces, si estamos en guerra con una enfermedad, pues lo que haya que hacer, lo que haya que hacer, lo hacemos porque estamos en guerra. Y entonces, pues eso nos lleva a situaciones muy complejas. Entonces, por eso Sontag lo que dice es como repensemos ese lenguaje. ¿Cómo podríamos relacionarnos con la enfermedad de otra manera que no sea de una manera militar? De ver que la enfermedad es un enemigo, de ver que tengo que erradicarlo, de ver que tengo que acabarlo, que tengo que batallarlo y que vivir la enfermedad es una batalla constante y un esfuerzo constante. De nuevo, no es decir que es como les decía en la clase pasada, no es como decir que esto es lo mejor y que enfermarse es una chimba y que qué bueno que me enfermé, tampoco. Pero puedo establecer otro tipo de relaciones que conlleven a que las acciones que yo tomo frente a la enfermedad sean diferentes. Como que sea una cuestión de aceptación, de respeto, de acuerdos, pues, que uno podría hacer, ¿no? Uno puede convivir de otra manera con la enfermedad y con las situaciones que uno tiene. ¿No? Entonces, claro, volviendo al ejemplo que yo les daba sobre la gordura, entonces, si estamos dentro de una metáfora de militar, y yo creo que la obesidad es una enfermedad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a ver la obesidad? Pues la voy a ver como mi enemigo. Y ahí el problema es que el enemigo es mi propio cuerpo. Entonces yo voy a sentir que mi cuerpo me está matando, que mi cuerpo me está traicionando, que mi cuerpo no es. Y entonces yo voy a hacer lo que tenga que hacer para acabar con este enemigo que se llama obesidad. Entonces agarro mi cuerpo y lo abro, ¿no? Me hago una cirugía o me someto a unas
dietas así súper terribles, hago ejercicio así a lo pendejo, ¿no? Porque estoy en lucha y como que lo sufro, ¿no? Como que además es un sufrimiento constante, ¿no? Y entonces esto pues, ¿qué hace? Que la experiencia de vida pues es una experiencia súper triste, ¿no? O sea, como que es una experiencia de vida en la cual yo no puedo disfrutar de la situación, de la experiencia, porque siempre estoy en lucha. O sea, difícilmente uno va a ver a un militar en plena batalla como feliz, como, uff, qué chimba estar aquí en mitad de las balas. No, pues, va a ser tensión constante, va a ser estrés constante, insatisfacción constante, y estoy como todo, siempre mal. ¿Mm? Entonces es muy interesante eso. Entonces el ejemplo que les ponía yo en la clase pasada de Meyer y de su familia me parece muy bonito precisamente por eso. Si ustedes ven en las metáforas, en la manera en que en que Meyer relata la experiencia de su papá y de su mamá, no se ve una metáfora de militar, no se ve como que el cáncer es un enemigo que hay que acabar. Es una situación que pasa y con la que comienzan a aprender a convivir. Conviven con la enfermedad, no quieren acabarla. O sea, ¿por qué? Es muy interesante pues porque en el caso del papá de Meyer, porque saben que no hay victoria. Eso es muy interesante y si lo vemos por ejemplo en los casos de enfermos terminales, precisamente hay una relación muy interesante en donde la idea militar se desmonta. ¿Por qué? Pues porque es una batalla perdida. Entonces yo ya dejo de pelear. Si yo ya sé que el otro me va a ganar, sea como sea, pues yo dejo de pelear. Y al dejar de pelear como que establezco otro tipo de relación con ese otro, que soy yo además. Como les digo, es como también muy interesante porque la enfermedad finalmente hace parte de mí. Cuando esa vaina entra en mí, ya hace parte de mi cuerpo, ya está ahí. Entonces como que es muy interesante ver en los enfermos terminales ese tipo de decisiones que toman, ¿no? Pasan de estar pensando en como en batallar y en como tengo que acabar con esto y dicen como pues nada que hacer. Bueno, no todos, ¿no? También hay un montón de reacciones diferenciadas, pero en general lo que se va a encontrar es que precisamente la metáfora militar se va a caer. ¿Por qué? Pues porque ya perdí. Entonces, depende del tipo de perdedor que yo sea. Entonces, o acepto mi pérdida y digo como, nada que hacer, buena batalla, ¿no? Y me siento con esto, o el mal perdedor que pues se desespere como, no, porque perdí, ¿cierto? Diferentes reacciones. Pero lo importante es que la idea de batalla, la idea de pelear con la enfermedad, se cae. Ya no tengo por qué pelear. Entonces en el caso de Meyer y su papá, pues pasa eso. O sea, ellos no están peleando con el cáncer, porque no hay nada que pelear. Ya el papá le sentenciaron que se va a morir. Haga lo que haga, ya está demasiado avanzado, se va a morir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues convivir con la enfermedad, ¿no? Aceptarla, comprender que ya hace parte un poco de la cotidianidad, de su normalidad precisamente, ¿cierto? Como que es una nueva normalidad, término que hemos utilizado mucho últimamente y que nos cuesta todavía entender qué es eso de una nueva normalidad. Una nueva normalidad es eso, una nueva normalidad no es como extrañar la normalidad anterior. Una nueva normalidad es que nosotros asumamos que es igualmente normal vivir como vivíamos antes a vivir como vivimos ahora. Es igual de normal, ¿no? Pero nos cuesta mucho porque siempre es como esa tensión, como no, yo quiero volver a lo anterior y esta nueva normalidad no me gusta, ¿no? Entonces todavía no es nueva normalidad hasta el momento en que lo normalicemos y digamos como, sí, o sea, como nos parezca así como decían por ahí la vez pasada, no, como que ya tengo el tapabocas, a mí se me olvida que lo tengo puesto y sí, pues ya ahí se convierte en una nueva normalidad, ¿no? Y nos demuestra precisamente, como decíamos la vez pasada, que los cambios son posibles, son difíciles, sí, efectivamente, Jenny, son muy complicados, no es como una cuestión, así como les decía, con lo de la depresión, como ponte feliz y ya eres feliz. No, ¿cierto? Pero es posible. Y eso empieza precisamente, y es lo que decía John, para eso tenemos estas clases. ¿No? Precisamente un espacio que ustedes tienen en estos momentos y que la universidad genera, y es que tengan una clase de socioantropología, es para que ustedes
se den el espacio de pensarlo y comiencen en sus propias prácticas personales y profesionales, que comiencen a ver ustedes cómo hablan y ustedes cómo abordan las problemáticas, ¿no? Ustedes cómo abordan la enfermedad, ustedes cómo abordan la salud de sus pacientes, ustedes cómo abordan estos temas en su contexto. Están reafirmando y están como metiéndoles estas metáforas a las personas que los llevan a estos estados de ansiedad, de estrés, de insatisfacción, o les estamos presentando otros panoramas en los cuales les decimos como, hey, no, hay otras maneras de relacionarme con esto. De nuevo, no es decir que está bien, no es como que digamos como, no, no pasa nada, que era como lo que le decíamos con el caso que nos presentaba hace 8 días Marta. No es como decir como, hey, no pasa nada como que no, disfruta la vida a pesar, digamos, de que está teniendo una discapacidad. No, es muy difícil pues porque pues, la sociedad es un asco. Pero puedo establecer otro tipo de relaciones, ¿no? En las cuales como que eso me permita a mí y a los otros también comenzar a tratarme de otra manera y que hayan otro tipo de salidas, porque si no, siempre va a ser la salida militar, siempre va a ser la salida de la guerra, y tanto en la salud como en la vida social, la guerra siempre es la peor solución. ¿Por qué? Porque siempre gane quien gane, va a haber pérdidas, va a haber efectos terribles. Gane quien gane, logre lo que logre, acabe con mi enemigo o no acabe con mi enemigo, el costo siempre va a ser muy alto en la guerra. Entonces por eso siempre se deben buscar como otras alternativas antes de llegar ahí, ¿no? Que la guerra sea como mi último recurso y no mi primer recurso, que es lo que nos está pasando, ¿no? Precisamente ahorita, hablando de cosas, yo ahorita estoy viviendo en México. No sé si habían notado que cambié de escenario. Ahorita estoy en México porque mi familia es de México, mi esposa y mi hijo es mexicano, y se quedaron aquí por el coronavirus. Entonces pues me vine para acá porque pues extrañaba mucho, llevaba todo el año sin ellos. Y el fin de semana mi hijo se enfermó, ¿no? Le comenzó pues tenía irritada la garganta y sus moquitos y un poquito de fiebre, y como mierda, ¿no? Y aquí en México hay una práctica muy rara, pues para mí como colombiano, y es que acá no tienen EPS, ¿no? El sistema de salud es diferente, está el sistema público y digamos como que si uno, pues como todo sistema público, pues es un asco, entonces como que en las farmacias, así como en la droguería, tienen médicos particulares, entonces tú vas por ejemplo a Drogas La Rebaja y hay un médico particular que te toma sí, te hace como la consulta y pues la única condición es que pues compres las medicinas ahí mismo en la droguería, ¿cierto? Y ahí te sale gratis y si no te cobran como 20,000 pesos. Entonces mi hijo fue y entonces nada, como que lo primero que le dijo la doctora fue como no, todo bien, tranquilo, como que ahorita todos andamos paniqueados con la idea del coronavirus, pero pues no, como que todo bien, como que no nos apuremos a pensar que ya cualquier cosa es coronavirus, sino veamos, entonces lo revisó, no sé qué, el niño ya no tenía fiebre, no presentaba signos como de infección, ni nada de eso, entonces les da como la medicina como para esto, el clásico Dolex y todo esto, pero además les receta antibióticos. Y entonces yo me quedé pensando, ¿no? La doctora me dijo que no había infección, no había fiebre, no había nada, y le da antibióticos, de primeras, ¿no? Es un niño de 5 años, de primerazo, primera medicina que le entrega, ¡pum!, shots de antibióticos. Y yo como, wow, y esto es muy común acá, ¿no? Tú vas a estas farmacias y tengas lo que tengas, así como el Dolex, antibiótico, papá. Entonces, ¿tienes medio irritado? Antibiótico. ¿No? ¿Por qué? Pues porque el antibiótico pues es una droga agresiva que tengas lo que tengas, pues te lo va a acabar de una. O sea, como que no te da como espacio de tiempo de nada. O sea, necesitamos es que esta vaina, esta enfermedad se vaya rapidito, exterminarla rapidito, eficientemente. Entonces, antibiótico a lo pendejo. Acá recetan antibiótico por cualquier cosa.
Eso me parece increíble. Y ahorita pues lo volví a vivir, hace mucho no lo vivía, yo como mierda. Y me puse a pensar como, ¿por qué? No, y pues yo antes sí lo hacía, me daba mi antibiótico y pues yo era feliz. Pues porque al otro día yo estaba ya listo y no estaba enfermo. Pero me pongo a pensar eso en mi hijo con 5 años y yo empezar a inyectarles antibióticos hacia lo pendejo. Digo como, ¿por qué? ¿No? O sea, no es necesario. Claro, el niño está enfermo ahorita y tiene fiebre, no tiene fiebre, tiene digamos, diferentes síntomas y se siente así como todo cabizbajo, pero hay diferentes maneras de tratarlo. Claro, si yo ya lo veo muy enfermo, pues tocará hacer lo que tocará hacer, pero en estos momentos no tengo por qué tomar decisiones tan extremas con él como inyectarle antibiótico, pues porque no es necesario. ¿Mm? Entonces comprender que, por ejemplo, no, entonces que el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces que tiene que hacer las tareas y las evaluaciones finales están en esta semana. Pues, ¿qué importa? ¿No? Es un niño, o sea, como que, pues, que pase la enfermedad, que pase lo que tenga, su irritación, su gripa, que la pase, y pues ya, cuando que se mejore, pues se tenga que mejorar. Pero no voy a apurar el proceso, ¿no? Porque tiene que hacer las tareas, que porque tiene que conectarse a la clase, pues no tengo por qué hacerlo. Entonces simplemente les cuento esta experiencia personal precisamente para que nos demos cuenta de las implicaciones que tiene la manera en la cual nosotros nos relacionamos con la salud y con la enfermedad y las intenciones o las consecuencias que hay detrás, ¿no? Como les digo, esta cuestión de tener medicinas que sean rápidas, que sean como eficientes, es porque necesitamos que los cuerpos sean útiles. A mí no me sirve un cuerpo enfermo porque no puede trabajar, porque no puede estudiar, porque no produce. Entonces necesito curarlo rápido. Porque la gordura es una enfermedad, pues porque los gordos pues no son útiles en ciertas tareas, sus cuerpos comienzan a deteriorarse más rápido, no pueden, digamos, generar cierto tipo de elementos, entonces necesito que usted se vuelva útil y eso genera muchas problemáticas. Entonces, en términos de lo que estamos pasando ahorita con el COVID, pues precisamente qué metáforas, qué manera es en la cual nosotros estamos trabajando con esto. Eso es como que, digamos, la situación que quería que presentarles. Y precisamente pues a partir de lo de Sontag, entonces puedan plantearles ese escenario. ¿Listo? Entonces, no sé, algo más que agregar sobre los textos, algo más que les haya llamado la atención. Profe, ¿sabes qué me llamó la atención? Uh-huh. De cuando el segundo ensayo que hizo el escritora sobre las drogas, la prostitución. Y que pues que ella tuvo su matrimonio, se separó y tuvo relaciones con mujeres y hombres. Entonces ahí ese pedacito a mí me causó curiosidad. Uh-huh. Sí, es muy interesante, la vida de Susan Sontag es súper interesante por eso. O sea, ella termina hablando de estos temas por su propia experiencia. Susan Sontag le da cáncer de seno, se lo logra superar, ¿no? Se salva de ese primer cáncer y ahí es donde ella, digamos, en su experiencia con ese cáncer escribe la enfermedad y sus metáforas, ¿no? Y eso pues también es lo que le hace pensar como miércoles, ¿cómo viví yo esto? ¿Cómo lo padecí? ¿Cierto? ¿Cómo lo experimenté? ¿Y por qué lo experimenté? ¿Cómo lo experimenté? ¿Y cómo lo está experimentando otras personas? Entonces eso lleva precisamente que ella como que, digamos, tenga una liberación y dice como hay un montón de comportamientos que están tildados de negativos, hay un montón de circunstancias que nosotros como que nos limitamos porque por estos conceptos de salud, por estos conceptos de normalidad, y le dice como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que tildarlo negativamente o no? Y digamos, como darle a todo su espacio. Una cosa es un problema de salud, otra cosa es un problema de personalidad, otro es un problema político, son problemas diferentes. El problema es que en la sociedad nosotros todo lo arrejuntamos y vemos, por ejemplo, la prostitución como un problema moral, por ejemplo, o como un problema físico, un problema de enfermedades, como que es otra cuestión. O sea, hay muchas maneras de pensar la situación que no implica como valorar negativamente a alguien que hace una práctica u otra, lo mismo que con la cuestión de las drogas, como el problema, digamos, de las drogas, pues es precisamente el
paradigma militar que hay detrás de las drogas. Pues porque es un problema de salud. La adicción a cualquier cosa, a cualquier sustancia, es un problema de salud. Es un problema que se debe trabajar como problema de salud. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se hace con un problema de salud? Pues se trata con medicinas, con terapias, y las instituciones de salud son las que se deberían encargar del problema. Pero si vemos en nuestra sociedad, el tema de las drogas no es un problema de salud, es un problema de criminalidad. Entonces, al adicto no lo tratamos para curarlo, al adicto lo encerramos como criminal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Eso soluciona el problema? No, porque el adicto, es un problema físico. O sea, la adicción es como que, ay, yo decidí volverme adicto y entonces como que sigo consumiendo drogas porque estoy loquito. No, la adicción es un problema en que mi condición neurológica se transforma y mi cuerpo me empieza a pedir esa sustancia a lo pendejo, y que si no la consumo, sí tengo efectos nocivos sobre mi cuerpo. Entonces, digamos, la adicción se cura pues con tratamientos y con terapias de rehabilitación. Pero entonces, si yo lo encierro, no lo trato, sino que lo criminalizo, pues ¿qué va a pasar? Pues el adicto no va a dejar de ser adicto. Y otras personas se van a volver adictos por las mismas razones, porque no lo estamos viendo como un problema de salud que debe tener prevención, que debe tener tratamiento, que tiene que tener una regulación particular, sino que lo vemos como un problema de criminalidad y de seguridad. Entonces, no funciona de la misma manera, ¿cierto? Entonces ahí es donde Sontag como que plantea estos elementos, ve, digamos, lo que está pasando con el SIDA, y entonces como que se da cuenta, digamos, del contexto social, y luego Sontag vuelve a darle cáncer y muere. En este proceso en que ya está escribiendo esto, le vuelve a dar cáncer y muere. El cáncer vuelve y la mata. Pero entonces es muy interesante su proceso de vida, porque precisamente ella como que establece otra relación con su enfermedad, no la sufre, ¿no? A pesar de que imagino que debe ser dolorosísimo y un montón de cosas, pero ella, como al menos como lo presenta, no es como qué mierda que me dio cáncer, sino pues bueno, toca, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Y lo convive. Entonces es muy interesante ese procedimiento, y bueno, lo que quiere mostrar Sontag es precisamente eso, cómo nosotros tratamos y vemos la enfermedad, la salud, y cómo está involucrado lo político, lo social, lo cultural, lo económico, ¿no? Por ejemplo, con el caso que yo les decía de mi hijo y todo eso acá en México, pues claramente hay un elemento económico, y que lo hablábamos con lo del COVID también, hay un elemento económico súper fuerte. Venden antibióticos pues porque necesitan vender medicinas, entonces como que no me va a recetar cualquier otra cosa pues porque el antibiótico es más caro, pues me vende el antibiótico. Entonces claramente las decisiones que se están tomando pues están atravesadas por otro tipo de factores, ¿cierto? Entonces esos son como los elementos ahí. ¿Alguna otra cosa de pronto que les haya llamado la atención? Pues, profe, pues a mí me llama la atención, yo diría que lo de Susan Sontag, pues dependiendo a lo que está hablando con la parte de la guerra, yo digo que por lo menos hoy en día se está viendo una guerra como más estratégica, ¿no? O sea, tiene que ser así, tiene que ser estratégico, tenemos que empezar a mirar, y de pronto esa es la invitación que ya nos está haciendo, ¿sí? Frente, digamos, a las adversidades y a lo que se está presentando, es de la manera que nosotros la tomemos, ¿sí? Ya no es de pronto entrarnos a la pena de que no, entonces me dio a mí algo, entonces ya me muero, me morí y me llevo a los que sea porque sí, sino simplemente es como buscar esa parte de estrategia de cómo podría yo convivir con la situación, ¿sí? Exacto. Ahí simplemente te diría yo, para complementar lo que planteas, Sontag, o sea, no estoy diciendo que es lo que toca, pero desde la perspectiva de Sontag, desde lo que Sontag plantea es: quitemos toda noción de guerra, o sea, que toda noción de guerra se nos vaya, no solamente que sea una guerra más estratégica, no, o sea, ya no pensemos en guerra, pensemos en otra cuestión. Entonces, por ejemplo, en términos del COVID. Es que, profe, yo lo digo, en esa forma lo digo en una forma literal, es decir, se está hablando como el mecanismo de guerra, pero entonces es como ser más estratégico, donde ya no haya como tal la guerra, sino que yo pueda pelear contra las cosas de una manera mejor,
que yo pueda pensar, que yo pueda analizar, que yo pueda, ¿sí? Sí, sí, te entiendo yo, pero precisamente es que es eso. O sea, para Sontag el problema está ahí de raíz, o sea, dejar de pensar que tengo que pelear, dejar de pensar que tengo que luchar, dejar de pensar que tengo que ser estratégico. Entonces, por eso quería poner el ejemplo, o sea, no es como que entonces yo me vuelva más flexible y como yo, no importa nada, no. Es, por ejemplo, en términos del cuidado con el tapabocas y todo esto. O sea, yo me pongo el tapabocas en una noción de guerra. ¿Mm? Es como ponerme mi antibalas, ¿cierto? Mi chaleco antibalas es ponerme mi tapabocas. Entonces yo veo es como quien no tiene y como, ¿no? Y estoy es con una actitud como de, de, de protección, ¿no? Y de riesgo. Entonces estoy es como si estuviera así en la selva con mi chaleco y veo a alguien que no tiene chaleco, entonces es como si tuviera una ametralladora hacia lo pendejo, entonces uno como que se asuste, no, maldito, no, te voy a matar, ¿por qué no tienes tapabocas? ¿Mm? Y entonces como que eso, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros en vez de pensar desde esta noción de guerra, de batalla, de que tengo que luchar contra el coronavirus y que esta cuestión es una batalla a muerte, lo pienso en términos, por ejemplo, del cuidado? No es tanto pelear contra el coronavirus y pelear contra quienes tienen coronavirus, porque ese es el problema. Como el coronavirus es el enemigo y el coronavirus se le mete a las personas, entonces la gente se vuelve el enemigo. ¿Por qué? Pues por lo que decía por ahorita Jenny, ¿no? O sea, yo no puedo pelear directamente con el coronavirus. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer eso como sociedad, seguramente lo haríamos, ¿no? De que el coronavirus saliera así como figurita de Atari y que nosotros agarráramos una metralla y tra, 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 muere coronavirus. Si pudiéramos hacer, lo haríamos. Pero no lo podemos hacer, porque el coronavirus no lo podemos ver, no es perceptible como lo del cáncer. Entonces, el Profe, coronavirus, señora, pues como lo estamos haciendo en estos momentos, pues, nosotros ya no estamos batallando, estamos relajados, ya aprendimos a vivir con eso y simplemente alcohol y tapabocas y a trabajar y vivir, ¿sí? Cuando comenzó el coronavirus era un poco más fuerte el punto de vista, ¿no? Como que no sí, salga, no haga nada, no sé qué. Sí, o sea, ya la gente tiene que aprender a vivir con esto y más si ya lo he declarado una enfermedad que va a estar con nosotros toda la vida. Lo que pasa es que sí, estamos usando es como la vacuna, pues digámoslo así. Pero ustedes, ah, digamos, nosotros estamos ahorita normal, o sea, ya la gente actúa normal, o sea, no está con el tema de coronavirus que va no, hasta atrás. Pero no está la creo. gente con tapabocas y alcohol y pues está viviendo como más normal. Anteriormente era como más pánico, ¿no? No creo, yo creo que no. Y eso otra vez tiene que ver es con las acciones políticas que están tomando los gobiernos y también lo que está pasando en muchas partes. No sé qué tanto ustedes estén pendientes de las noticias, pero por ejemplo en Estados Unidos la situación es bastante grave, ¿no? Grupos anti mascarillas, anti tapabocas y que no creen en el coronavirus tomaron las armas, ¿no? Y ya, por ejemplo, en el estado de Georgia intentaron secuestrar a la gobernadora por las prácticas como de control que estaba haciendo sobre el coronavirus. Entonces ella estaba como intentando, digamos, ahorita estaba planteando que se hiciera de nuevo una, un confinamiento porque los índices volvieron a aumentar y un montón de estos gringos locos con armas intentaron secuestrarla y están tomándose ciertos espacios y está comenzando una guerra. ¿Mm? Entonces no estamos tan normales. No estamos tan normales. Hay muchas problemáticas, hay muchas tensiones de lado y lado, ¿no? Tanto de los que son así como re locos y como, ay, si no utilizaste el tapabocas eres lo peor, y eso, a todas las prácticas, por ejemplo, de exclusión y de abuso contra el personal de salud, ¿no? Que si usted, aquí en Colombia, lo que les contaba, ¿no? Que sigue pasando, que ya las noticias pues no lo muestran, pues porque pues ya no lo muestran, pero sigue pasando prácticas de exclusión, de abuso, de violencia contra el personal de salud que está trabajando con esto. ¿Mm? Entonces no es tan normal. Que de pronto en los espacios cotidianos de uno lo ve como que ya la gente, pero no. Socialmente sigue habiendo muchas problemáticas y por eso es importante que lo pensemos porque lo que va a pasar de aquí en adelante depende mucho de eso. ¿Mm? Lo que va a pasar de aquí en adelante es que se va a generar exclusión frente a esta situación. ¿Por qué? Pues porque
digamos, la vacuna no va a llegar a todo el mundo al mismo tiempo, no va a haber los mismos recursos, y entonces, ¿qué va a pasar con quienes no tienen la vacuna? Los vamos a excluir, y como son el enemigo, que era un poco el punto que quería llegar, ¿no? El coronavirus, como no es una cosa que yo pueda atacar, sino que se personaliza en alguien, ¿no? Entonces, el problema no se vuelve el virus, sino se vuelve la persona infectada, que es lo mismo que pasaba con el SIDA, que es lo mismo que pasa con el cáncer, que es lo mismo que pasa con todas estas enfermedades. O sea, vamos a repetir lo mismo. Entonces la persona que esté o que tenga sospecha de tener coronavirus va a ser una persona excluida, va a ser una persona que es peligrosa, va a ser una persona que vamos a violentar. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar con el coronavirus. Entonces acabemos con la gente que tiene coronavirus porque no puedo acabar directamente con el virus. Ese es el problema central de lo que se nos va a venir más adelante, ¿no? O sea, las políticas de control social se pueden poner muy, muy fuertes porque precisamente, y que ya ha comenzado precisamente con lo estratégico, claro, ya digamos esas prácticas así a lo pendejo de matar a todo el mundo ya no se van a hacer, así unos guetos tipo campos de concentración, de pronto no será tan extremo, pero sí vamos a tener una serie de prácticas y sí vamos a tener una serie de situaciones en las cuales se va a controlar a las personas y se van a excluir. Entonces todo el Corona App, por ejemplo, y las bases de datos que permiten como hacer un seguimiento de quién tiene, quién no tiene, eso va a ser muy, muy fuerte. Y es algo que tenemos que comenzar a revisar. Entonces esos son como los elementos que quería como traer a colación y que precisamente por eso es importante revisarlo porque de pronto nosotros lo vemos como que ya está normalizado, pero todavía falta mucho. Los procesos sociales demoran mucho tiempo y eso, ¿no? Veamos el ejemplo y por eso se trae a colación a Sontag. Veamos lo que ha pasado con el SIDA, ¿no? O sea, pasaron casi 30 años, 40 años para que más o menos se normalice el asunto del SIDA. Porque aún todavía sigue habiendo personas que creen que las personas que tienen SIDA, que el SIDA le da a los homosexuales y que seguramente usted es un promiscuo y que por eso entonces usted es una mala persona y que si usted se me acerca se me va a pegar. Y todavía hay muchas personas que piensan eso. A pesar de que ya sabemos que no es así, que es una enfermedad que se puede controlar, que que hay unas formas de transmisión muy particulares. Pero la gente sigue pensando eso, después de 40 años casi, porque la crisis del SIDA comienza en los años 80, 40 años y todavía eso no se ha normalizado, ¿no? Y el SIDA no tuvo el nivel precisamente de afección que ha tenido el COVID. Entonces imagínense lo que va a hacer el COVID, si para normalizar la cuestión del SIDA fueron 40 años, ¿cuánto va a ser para normalizar el tema del COVID? Y esos tiempos y lo que pasa en ese tiempo dependerá mucho de las acciones que nosotros tomemos y ustedes más como profesionales de la salud, pues porque ustedes son la voz experta. Entonces la manera en que ustedes hablen con sus pacientes, a pesar de que sean de optometría, que es lo interesante, o sea, ustedes siguen siendo pues, doctores, ¿no? A pesar de que no sea el doctor general, pues el optómetro también es una voz experta, entonces lo que usted le diga en el consultorio y cómo trate a su paciente y todo eso, también lo va a llevar a pensar ciertas cosas. Usted va a ser una voz experta también. Y los compañeros de enfermería, pues ni hablar. ¿Cierto? Entonces, esos son los temas que quiero que pensemos. Entonces, para finalizar, simplemente entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio final de la clase? Para el final de la clase vamos a hacer un ejercicio de reseña, como el que ya habíamos hecho. Sí, que ustedes hicimos reseña, ya no me acuerdo. Ya estoy repitiendo las clases. Pero sí hicimos reseña para primer corte, segundo corte. Sí, ¿no? Sí, no, no sé. No, ya no me acuerdo. En este grupo que hicimos. Sí hicimos reseña, ¿no? Sí, hicimos reseña. Sí, ya me enloquezco. Entonces vamos a volver a hacer nuestro ejercicio de reseña. Un texto que ya les voy a compartir ahí al Classroom en este momento. Y en el cual la base de la reseña va a ser la siguiente pregunta.
Esta es la pregunta que ustedes tienen que resolver en su reseña. Entonces el texto es un texto corto, como el que leímos, como los que leímos para hoy. Entonces la idea es que esta reseña ustedes tienen que responder la pregunta basados en el texto, un texto, reseña de un texto, pero para complementar lo que van a decir, la parte, digamos, de evaluación que ustedes van a hacer y el comentario crítico que van a hacer, tienen que apoyarlo al menos en 2 textos o temas, sí, 2 textos pues, trabajados en clase. Es decir, ustedes tienen que apoyar lo que van a decir basados en 2 textos trabajados en clase. Entonces eso implica que tienen que prestarle atención, los que no le hayan prestado atención la vez pasada, a la bibliografía y a las citas. ¿Listo? Con las mismas condiciones de la reseña anterior. Y ese será nuestro ejercicio final de esta clase. Profe, mira que yo he intentado mirar mis clases y en YouTube no vi la última, pero tú me mandaste un correo, bueno, la plataforma donde te daba el permiso para ver, pero es por este mismo icono que tienes ahí amarillito, ya, pero nomás me sale como si fueran hojas en blanco, no me sale como un video. Porque ¿Cómo se llama? lo que entraste fue al jam y no al video. Tengo que ingresar al video. Ahorita yo les reviso porque es que ha habido ¿Lo vas a problemas subir a con YouTube? eso. Las clases. Estas porque es que he ¿Lo vas a tenido subir? problemas. Como ya ven, como les dije, me tuve que venir a México, entonces no tengo como los recursos iguales, entonces he tenido unos problemas para la grabación de las clases, pero tengo esta y creo que la anterior la tengo, pero entonces el problema es que ya no puedo transmitir directamente a YouTube como lo hacía antes, solo me toca grabarlo y subirlo y cambiarlo, entonces me toca revisar, ¿vale? Pero entonces por eso es muy importante que participen de las clases para que no se pierdan nada. Pero bueno, voy a revisar entonces este tema para ver cuál les puedo subir. ¿Ok? Entonces, claro, ¿cuál es el ejercicio final de la clase? Profe, o sea, eso ya con eso ya acabamos. Sí, señor, hoy es la última clase, ya se acabó la clase. Profe, ¿cuándo lo debemos subir al Classroom? El próximo miércoles. Próximo miércoles es el último plazo. Perfecto, listo, profe, muchas gracias. El otro miércoles tenemos clase también, profe, o solamente vamos a subir la clase. No, señora, ya está la última clase. ¿Y de las notas ya por claro? Sí, señora. Bueno, profe, muchas gracias igualmente por todo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por todo lo que nos dio y por tanto conocimiento, verdad que sí nos sirvió para, por lo menos los que somos enfermeros, nos ponernos a pensar. Muchas gracias por sus conocimientos. Dios lo bendiga. Bueno, Marta. Gracias a todos. Pues. Gracias, profe. Que Bueno. te vaya muy bien, ya que no nos volvemos a ver. Nada, chicos. Profe, súper bacana las clases, súper chévere, se aprendió, se puso a pensar, se vieron muchos puntos de vista y chévere, y así mismo también con los compañeros escuchando.